Y por eso el tema de la inteligencia espiritual en el ámbito educativo, esto lo tenéis en las fotocopias que tenéis en la mano. Voy a ir un poco más deprisa en esta primera parte, no deprisa de voz, pero deprisa de contenido. Y si alguien lo quiere leer, esto también hay otro artículo que lo podéis, si a alguien le interesa, lo puedo después dejar. Esta inquietud en desarrollar esa dimensión de profundidad es un debate que en el mundo de la educación es uno de los más importantes en este momento. ¿Por qué? Porque en la era de la tecnología y del cambio, que hemos explicado esta mañana, todos comprendemos que es fundamental la educación en valores. De esto hablamos hace 2 años, ¿no? Cuando hablábamos, los que vinisteis, de los nuevos valores. Era el tema del primer encuentro. Yo recuerdo que hablé de Jacob y de la escala y toda aquella historia, ¿no? De cómo emergían los nuevos valores. Y cómo hay una inquietud importante de cómo educamos personas que sean buenas personas. Y esto es un debate incluso más importante cuando no hay manera de ponernos de acuerdo en qué significa ser buena persona. Y para distintas ideologías, distintas religiones, distintas culturas, el modelo de persona es diferente. Yo estuve aquí en Lisboa en noviembre con la Alianza de Civilizaciones en un encuentro internacional que tuvimos 3 días y había personas o representantes de todas las religiones y de muchos países del mundo. Y yo tenía una ponencia sobre educación, tuvimos un debate muy agrio, muy agresivo, sobre la conveniencia o no de imponer determinados valores en la escuela. ¿Sí? Yo defiendo, creo que la Escuela Católica defiende, que hay algunos valores que son obligatorios. Por ejemplo, el respeto a la dignidad humana, a la libertad, a la igualdad entre hombres y mujeres, independientemente de que uno sea, me preguntaban en África mis alumnos, ¿pesa más el cerebro de los varones que el de las mujeres? Yo ya dije que si acaso menos, pero más no. Pero sigue habiendo mucho prejuicio. Entonces todos entendemos que por muy multicultural que sean determinadas prácticas morales, determinadas creencias religiosas, si atacan la dignidad de la persona o los derechos humanos, no son respetables. No todas las culturas son respetables o igualmente respetables. Las personas sí, pero las creencias no. Y esto es un tema muy agrio en educación y muy complejo. Pero todos comprendemos, o por lo menos los educadores comprendemos, que necesitamos educar, no podemos renunciar a unos valores fundamentales vinculados en este momento en el debate internacional a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo publico ahora, la semana que viene sale un libro con el Consejo Internacional de la Haya, el Tribunal Internacional de la Haya, sobre los niños soldados. Sabéis que este verano han juzgado a un teniente del Congo y hemos hecho un material desde el Consejo de Europa para atacar, para cambiar la mentalidad sobre la infancia en muchos países que consideran adulto a un niño de 8 años, por ejemplo. Entonces, esta lucha de las instituciones por generar un cuerpo de valores morales irrenunciable y universal es uno de los temas hoy más importantes en educación. En ese proceso, en un momento determinado, a finales de los años 80, aparece el tema de la competencia espiritual. ¿Por qué? Porque en educación moral, en educación en valores, yo puedo mostrar cuáles son los valores fundamentales, pero para elegir el bien, para elegir comportamientos altruistas, para elegir una vida ética comprometida de alto standing, para ser Teresa de Calcuta, Gandhi o Mandela, uno necesita un plus. No sé si esto es muy simple, o sea, muy simplificado, pero es decir, las motivaciones espirituales
son las que están detrás de las elecciones radicales de sentido de vida. En el proceso de secularización de la educación en los distintos países del mundo, un proceso interesante y bueno en muchos sentidos, hemos perdido por el camino la educación de una espiritualidad común que entrene a los niños en la elección de las motivaciones radicales del sentido de vida. Y en ese proceso apareció en los años 80 el concepto de competencia espiritual. La pregunta es, ¿podemos encontrar una espiritualidad, una educación de la espiritualidad que no esté vinculada a las tradiciones religiosas? Por lo que decíamos esta mañana, nuestros alumnos no son creyentes. La mayoría no son practicantes. ¿Decís esto? No sé aquí, pero en general no lo son. Y si lo son, son de cosas distintas. Entonces, ¿puede la educación encontrar una forma de alimentar la espiritualidad que no esté vinculada a la práctica religiosa? Una espiritualidad sin Dios, dicen los franceses. ¿Sí? En esa trayectoria, pues hay muchas escuelas, mucha bibliografía y mucha investigación, porque hoy se considera que la madurez espiritual, un poco lo que citaba esta mañana de la UNESCO, es uno de los factores más importantes para llevar una vida feliz. Y por lo tanto, se valora el bienestar espiritual, no solo en la educación, muy rápidamente, se valora mucho en el mundo de las empresas. Por eso IBM paga a los empleados clases de yoga en sus descansos. O McDonald's tuvo un programa donde pagaba dentro del sueldo horas de voluntariado. Y no por un altruismo empresarial, que eso no existe, es un mito, sino porque está demostrado que la segunda causa en Estados Unidos de baja laboral entre los varones, después de las rupturas matrimoniales, es la crisis depresiva espiritual. Es decir, que la gente que tiene un bienestar espiritual se pone menos enferma, es decir, va a trabajar todos los días. Entonces, por eso estas empresas hacen programas, o en los MBAs, hay un libro muy interesante que cuenta un montón de experiencias en este libro, está citado en la bibliografía que luego os dejaré. En los MBAs, ¿sí? Estos carísimos de las grandes escuelas, tienen un fin de semana de iniciación en el bosque y mandan a estos ejecutivos, ¿no?, a cazar un tigre o primos hermanos. Entonces, incluyen, ¿no?, en los aeropuertos, siempre digo, ¿no?, vais a los aeropuertos y están los stands de las novelas últimas de Dan Wilson, de Código Da Vinci, y luego están cómo ser feliz en 5 minutos. ¿Cómo hacerse rico en 10 días? ¿No? ¿Cómo el queso? ¿Sabéis la del queso? Y los libros de en el mundo y en la literatura empresarial, toda esta espiritualidad light cada vez tiene más auge. Entonces, esa búsqueda no solamente en el mundo educativo, sino también entre los adultos. Y el último contexto donde esto tiene mucha fuerza es en el ámbito de la sanidad. En el primer contexto donde se hizo una investigación seria sobre qué era o cómo se podía cuidar la espiritualidad de las personas no religiosas, fue en los hospitales. Porque de la misma manera que en las escuelas ya no hay niños católicos, en los hospitales ya no hay pacientes católicos, en el caso del mundo anglosajón, cristianos de cualquier confesión. Pero sigue habiendo capellanes de hospital. ¿Aquí también? Sí. Claro, el pobre capellán de hospital está un poco en paro. Ahora se ha ido el señor obispo y entonces ya me puedo meter un poco más con el asunto. Claro, porque ya no vas a dar la comunión, porque ya no comulgan. Y como además ya no sabes si la familia es o no es, ya no te atreves y casi ni entras. Entonces, en fin, no quiero ser mala porque de esto sé bastante. Y entonces, bueno, al final, en un momento determinado, sobre todo en el norte de Europa, en los hospitales se dejó de hacer atención religiosa. Pero se observó que muchos de los tratamientos, sobre todo de terapia del cáncer y de terapias contra el dolor, perdían eficacia.
Entonces, hay una asociación directa entre el bienestar espiritual del paciente y la eficacia de muchos tratamientos médicos. Esto ha hecho que en las facultades de medicina y en las escuelas de enfermería se empezara a investigar en los años 90 cómo desarrollar un modelo de atención espiritual al paciente no religiosa. Y sobre esto hay mucha bibliografía, en muchas universidades es una asignatura obligatoria la atención pastoral al paciente o la atención espiritual al paciente. En Australia, por ejemplo, los médicos tienen obligación de estudiar esto. En Gran Bretaña, las enfermeras tienen asignaturas específicas de atención espiritual. Y hoy existe esa figura del capellán, entre comillas, de hospital, no religioso. Y en el mundo de la sanidad nos han ayudado mucho, porque como el contexto no es polémico, como se están muriendo, no hay tiempo de discutir, han generado escalas de medida de la competencia espiritual. Entonces, los instrumentos de evaluación de la competencia espiritual han nacido en el ámbito de la sanidad. Sobre todo esto hay mucha bibliografía. En los últimos 20 años hay un boom enorme. Y en educación, para los que tomáis nota por lo de la ventana, hay una publicación que comenzó en el 92, que publica la Universidad de Roehampton en Londres, y que ha hecho una historia de todo este proceso y es el referente para el estudio de la competencia espiritual, que es una revista que se llama International Journal of Children Spirituality, Revista Internacional de Espiritualidad Infantil, que se publica simultánea en Nueva York, Londres y Sydney en Australia. Y es, de alguna manera, el organismo de investigación sobre todo esto. Organiza congresos, etcétera, si alguien quiere buscar. Entonces, a partir de todas esas fuentes, el año pasado, los que vinisteis, al final, yo nombraba 5 rasgos que nacían un poco de todo este trabajo y que es lo que vamos a explorar un poquito en el tiempo que nos queda en la última parte. Esos 5 rasgos de forma sistemática, que es lo que tenéis en los arbolitos de las fotocopias. Esta mañana, cuando explicábamos las inteligencias, yo ponía el ejemplo del supermercado, ¿no? Y decía, cuando vas a pagar y no llevas bastante, tu mente, quieras o no quieras, activa la inteligencia matemática, ¿sí? Si vas de vacaciones a Madeira y te enamoras de un inglés, hables mejor o peor entre un lío y otro, pues un poco tienes que practicar. Quiero decir, ¿no? Esta experiencia la tenemos todos, por eso mandamos a los niños a Inglaterra, para ver si entre McDonald's y McDonald's practican inglés. ¿No? Porque piensas, no tendrán más remedio que hablar inglés, ¿cierto? Si te regalan un móvil nuevo, nosotras que somos de la vieja escuela, o cambias de portátil, que es una experiencia traumática para mí cada vez que cambio de ordenador, yo no entiendo nada, pues voy por ensayo y error. Entonces le das al botón que se parece al botón del móvil anterior, ¿sí? Hoy puedes ser experto en tecnología o inútil total, pero cuando afrontas, hoy es ineludible que tú ejerzas tu competencia tecnológica, ¿sí? Moraleja, y así sucesivamente. Hay experiencias que activan de forma prioritaria un tipo de inteligencia diferente, ¿sí? La escuela, el buen profesor, elige algunas experiencias que activan este tipo específico de competencia, ¿sí? Yo pongo a veces el ejemplo a los profesores del euro. ¿Recordáis cuando cambiamos, en vuestro caso, de escudos a euros, ¿no? 3 años antes, las editoriales sacaron unos cuadernos de problemas. Pepito va a comprar con su abuelo patatas. Las patatas valen 3 escudos, no sé cuánto. ¿Cuántos euros valen las patatas? Y entonces hacíamos 1 euro, ¿cuánto era? 300. ¿200 justos? No. Justo. ¿Cuánto era justo? Eso, que no se ha repetido. Claro que no era justo. ¿Y
cuando 3 años antes salieron, hacíamos una ecuación. 1 euro, ¿era cuánto? 200,470. Pero cuando faltaban 3 meses ya lo devaluamos, ¿no? Y le quitamos las centésimas y las décimas y lo redondeamos, ¿sí? Sí. Y luego ya cuando llegó el euro, más o menos a nivel mental, cambiabas como podías. Pero en aquel momento, como era imprescindible aprender a manejar euros, no sé, aquí yo dirigí un proyecto para entrenar abuelitos. Entonces hicimos en la diócesis de Valencia talleres en las parroquias para enseñarle a los abuelitos a cambiar dinero. Cosas raras que he hecho en mi vida, no muchas. Entonces, esa era una de ellas. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos como supermercados, juegos de situación, monedas de papel, porque era imprescindible manejar ese conocimiento. Variamos la metodología, ya no servían los cuadernos de problemas, porque ya no era saber cambiar de escudos a euros, había que usar los euros, ¿sí? Este principio es clave lo que vamos a ver ahora. Cambiar dinero, comprarse un sofá, pesar una maleta o comprar en el supermercado sin dinero, son experiencias, todas, que activan distintos aspectos de la inteligencia matemática. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de experiencias vitales activan la inteligencia espiritual? ¿En qué situaciones de la vida una persona, explico, necesita inteligencia espiritual? Y os voy a poner 3 transparencias antes del descanso. La primera es una lista de situaciones en el aula donde vemos que los niños, de forma espontánea, sobre todo los niños que tienen, ahora hablamos de niños pequeños, solo voy a hacer un comentario sobre alguna de ellas. Los niños pequeños muestran ese tipo de capacidad. Niños que hablan con facilidad de sus experiencias, que narran sus experiencias. Porque la narración es clave, ¿no? Obviamente, los que tenéis suegra, ¿suegra? Sí, sí. No sé si este ejemplo ya lo he puesto. Sí, la queréis mucho, ¿no? Como yo, que era escocesa además. La quieres mucho, 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 hasta la primera bronca gorda con tu marido. El día que tienes la primera discusión potente, ¿no? Yo llevo 25 años, hago este año las bodas de plata. La primera bronca que tienes con tu marido gorda, que le chillas a gritos y le dices, ¿no? Yo con mi marido hablo inglés, menos cuando le insulto, que le insulto en español, y le insulto mucho en valenciano, que es el dialecto. Y ya toda enfadada le dices, eres igual que tu madre. ¿Mi madre? ¿Qué le pasa a mi madre? ¿Qué tienes que contar a tu madre? Pues eso, que eres igual de cabezón que tu madre. Ya pueden pasar 25 años jurándole que adoras a su madre, que nunca te creerá. Hay un antes y un después de ese día. Esto Heidegger, para los de filosofía, lo decía de otra manera. La palabra crea realidad, ¿no? La narración produce significado y vincula al significado. La forma en que contamos la realidad construye la forma que comprendemos interiormente la realidad. ¿Me explico? La forma en que la contamos es una forma que, de esto hablamos el año pasado también, condiciona la forma de entenderlo. Cuando los niños, antes me decían que algunos entraban y se ponían en círculo, ¿no? Cuando generamos situaciones y los niños hablan y narran sus experiencias profundas, construyen significados. Estas son experiencias muy básicas que ocurren en las aulas, con los pequeños. Cuando son capaces de distinguir las cosas que son importantes, cuando son capaces de narrar el impacto que tienen determinados acontecimientos o personas, cuando son capaces de seleccionar recuerdos, de hacer memoria de cosas que han sido importantes y dar razón de por qué han sido importantes. ¿Qué hicisteis el año pasado con la señorita Pilar? Respuesta: nada. ¿No? Esto es normal. Ahora cuando empecéis el curso, ¿qué hicisteis el año pasado en matemáticas? Nada. Todo en secundaria. Como que nada, algo haríais. Y tú intentas escarbar. ¿Os acordáis de algo que hicisteis en esto?
y alguno acuerda, otro no acuerda. ¿La memoria es caprichosa? Sí. Caprichosa. Ya lo he dicho esta mañana en la llave. Porque la memoria está vinculada a la voluntad. Entonces, la educación, el entrenamiento de la voluntad tiene que ver con la capacidad de seleccionar memoria, recuerdos. Y esto, en los procesos de construcción de la identidad, es muy importante. Porque las personas recordamos caprichosamente. Si alguien te cae mal, y María Elena no la puedes ni ver porque fue tu directora y le tienes, solo te acuerdas de qué, de lo malo. Y si a alguien le tienes especial debilidad, pues solo te acuerdas de lo bueno. Entonces, la memoria está vinculada al deseo, a la voluntad y a la decisión. Entonces, hay niños que son capaces de seleccionar recuerdos. Niños o momentos donde hablan de experiencias de otras personas, o momentos donde son capaces de seleccionar o de hablar de sus relaciones con juguetes o con mascotas, la relación con el invisible, ¿no? Los que tenéis niños, a veces digo, una manta, ¿no? Una manta, sí. ¿Manta? Estos bebés que no se duermen si no es con su almohada. Y has tenido que dar la vuelta en el coche 100 kilómetros porque te has olvidado de la mantita del niño. O el chupete, y solo quiere ese chupete. ¿Chupete? Sí. Y has comprado 10 más bonitos, más modernos, más limpios y más higiénicos. Y solo quiere el asqueroso chupete. Los niños generan apegos afectivos con objetos, con mascotas, con lugares. Pues la capacidad de narrar relaciones no visuales, otra de las experiencias. La capacidad de juzgar las acciones con criterios. Por ejemplo, con los pequeños. Ahora luego pondré de adolescentes, pero con los pequeños. Cuando les estás enseñando a ir al baño, ¿no? Y les empiezas a quitar el paquete, el pañal, ¿sí? Y se hacen pis. ¿Qué hacen? ¿Qué suelen hacer los niños pequeños cuando tienes uno pequeño? Cuando les quitas el pañal. La falda. Se llama la falda, pues cuando quitas la falda. Pero me entendéis. El niño se esconde, ¿no? Intuitivamente se esconde. No porque tú le riñas, pero los niños tienen una capacidad innata de discernir y de juzgar las acciones. Y van construyendo visión moral de forma muy intuitiva, ¿no? En cosas muy simples y poco a poco en cosas mucho más complejas. Narrar los criterios, objetivar las razones, juzgar acciones propias y de otros, es otra de las experiencias donde el niño necesita activar la inteligencia espiritual. Hay niños que hablan, ¿no? Recordáis que esta mañana decíamos, hay niños que destacan en cada tipo de inteligencia. Hay un tipo de niños que son muy proclives a hablar de Dios, la religión, los ángeles, preguntar, tienen mucha curiosidad sobre estas cosas, ¿no? A veces son molestos porque tú tampoco tienes las respuestas, ¿no? Me decía el otro día una profesora que le decía a una niña pequeñita que la Biblia era mentira. ¿Y por qué? Dice, porque David y Goliat, los gigantes no existen, lo dice mi padre. Digo, ¿y qué le dijiste? Dice, pues nada, ¿qué le voy a decir? Que se callara. Claro, no tenemos respuestas muchas veces, ¿no? Pero antes eran los adolescentes los que cuestionaban la Biblia, ¿no? Ahora son los niños los que te hacen un montón de preguntas que no sabes por dónde salir, ¿no? Hay niños que no preguntan, pero hay niños que manifiestan una cierta curiosidad espontánea, ¿no?, hacia este tipo de temas. Otro importante, habla sobre el futuro. ¿Por qué? Porque las personas decidimos en función de cómo imaginamos el futuro. De esto creo que también hablamos el año pasado. Nuestra mente anticipa las consecuencias, recrea las situaciones. Nos imaginamos a nosotros mismos en la situación que tenemos que afrontar, ¿no? Imagínate que te enamoras locamente de tu compañero de colegio, que no procede porque tú eres católico, apostólico, romano, y además aquí, imagínate que esto no puede ser.
y se te ha insinuado un poco. Estas cosas pasan. Yo comprendo que es un poco inmoral, pero a estas horas de la tarde. Y estás pensando todo el tiempo lo que vas a decir cuando te lo encuentres casualmente, que nunca es casualmente, pero tu mente imagina la conversación de lo que le dirás, porque tú, una señora respetable, casada, porque tal. Luego no le dices nada de todo eso, haces lo contrario. Pero esa conversación la has tenido 20 veces. O cuando quieres engañar a tu suegra, en fin, todos pensamos. Cuando tienes que hacer algo, claro, porque no en toda situación. Es decir, cuando se activa la anticipación de futuro, cuando la decisión o la situación me importa y me provoca una crisis de sentido, me provoca un conflicto mental. Mi mente recrea el futuro, se imagina a sí misma, ¿sí? Visualiza mi reacción, visualiza lo que va a pasar. Es como cuando, por eso hablamos mucho en la competencia espiritual de la conciencia metafórica. Entonces, los niños necesitan imaginar, yo hablo mucho en didáctica de el mundo conmigo y sin mí. ¿Qué pasará si yo hago algo? ¿Qué pasará si yo no hago algo? ¿Qué pasará cuando yo haga lo que voy a hacer? El tema de la anticipación de las consecuencias es clave para la educación de la responsabilidad. Y luego, por último, esta mañana ya hablamos de la empatía, esa la vamos a dejar, pero cómo entrenamos el asombro y la maravilla, la capacidad de asombrarse, de maravillarse, de buscar perspectivas distintas sobre las cosas, de encontrar aspectos desconocidos. Y los niños sorprenden mucho, ¿no? Esta mañana decía Carlos. Los niños muchas veces ven cosas que tú no ves. Se dan cuenta de muchos matices y es muy importante entrenarles en el asombro. Hay otro autor, para los que están tomando notas, que ha trabajado esto muy bien. Se llama Art, como arte, pero sin la E, Costa. Él es norteamericano, yo trabajo varias veces con él también en Estados Unidos, y es el padre de una cosa que se llama Habits of Mind, hábitos mentales o hábitos de pensamiento. Tiene una web muy buena, con muchos recursos. Ahí se pueden descargar muchas estrategias y actividades. Art, como arte, Costa. Hábitos mentales, Habits of Mind. Él habla de 16 hábitos mentales. Por ejemplo, lo que hemos hecho con las preguntas es de él. Cómo entrenar a las personas a focalizar, a no dispersarse en 20 cosas. Cómo controlar la atención cuando el cuerpo te pide que divagues o te pide que te duermas. Entonces, él habla de 16 hábitos. Otro es la escucha activa. Oímos. Y de repente se te ha ido la bola. Y se te ha ido, ¿no? Y la vecina te está diciendo lo importante, no sé cuántos, que no te ha visto, y tu cabeza ya se ha ido. Entonces, la escucha activa es un hábito. Él dice que la curiosidad y la admiración es un hábito de la mente. Y se genera como hábito. Hay personas que no lo tienen y que se conforman con lo primero que ven. Y que hay que habituar a los niños a sentir curiosidad, porque es el principio del pensamiento científico. No existe la ciencia si no existe el sentido del misterio. Entonces, los niños tienen esas experiencias espontáneas de sentir curiosidad y admiración ante las cosas. Otra autora, por ver algunas experiencias de adolescentes, estas que hemos visto son de niños, muy interesante, es Rachel Kessler. Ella es norteamericana y es de las personas que más han escrito sobre la competencia espiritual con los adolescentes. Además de los ejemplos que he puesto, ella dice que cuando trabajamos con adolescentes hay 7 experiencias que provocan a la inteligencia espiritual. Una es la necesidad de conexiones profundas, la necesidad de intimidad. Porque los adolescentes tienen muchas relaciones con mucha gente, pero pocas relaciones intensas. Y tienen hambre de intimidad. Son capaces de desnudar su alma con un extraño por internet que vive en Filipinas. Y son incapaces de hablar con su vecino. Entonces, esa necesidad, esa ansia de contarse a ellos mismos es uno de los espacios más útiles para trabajar con los adolescentes. Seguro que Óscar habló del acompañamiento ayer. El deseo de silencio y soledad.
Todas las personas, veremos ahora después, necesitamos estar a solas con nosotros mismos. Entonces, ella dice que los adolescentes, por la cultura de la imagen, la BlackBerry, tienen aquí, ¿no? Está todo el rato con mensajitos, están todo el tiempo acompañados. No soportan estar solos. Y es necesario enseñarles a escuchar su voz interior. Todos tenemos una vocecita que está constantemente hablando. Y a nosotros nos está diciendo, y esto, y sí, pues es verdad, pues mi hijo, pues no, pues... Y está hablando todo el tiempo, ¿no? Algunos tienen una algarabía ahí metida, pero... Y ellos se ponen, ¿no? Hay gente de matemáticas aquí, ¿no? Tú dabas matemáticas. Y se sientan. ¿Y qué les dice la voz interior? Qué rollo, esto es un aburrimiento. Qué rollo, no lo entiendo, no lo entiendo, no me entra, no me entra, no lo entiendo, no me entra. Y ellos están leyendo porque te quieren mucho y son buenos chicos, o chicas, sobre todo chicas. Entonces están ahí leyendo el ejercicio 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y la voz les está diciendo, ¿y qué habrá para merendar? ¿Y cuánto falta? ¿Y qué hora es? ¿Y 5 minutos? Entonces su voz no para. Entonces hacer silencio interior es una estrategia importante. El hambre de alegría y disfrute se aburren. No sé en Portugal, pero en España los alumnos se aburren. El aburrimiento es un drama. Entonces tienen hambre constante de sensaciones. El flujo creativo, esto lo veremos ahora en la segunda parte, es un poco cómo se cuentan a ellos mismos. Todas las personas en algún momento necesitamos sacar de dentro lo más profundo y encontrar lenguajes para contarlo. Pueden ser lenguajes corporales, como las que bailan tan estupendamente aquí, pero puede ser de muchas maneras, como cuando alguien decía, me gusta cocinar, ¿no? Y llega la cena de Nochebuena, que siempre acabas discutiendo con todo el mundo, aquí hacéis cena de Nochebuena, con pavo y todo el día, ¿no? Pero mientras estás preparando esa cena, ¿no? Te olvidas de todo. Te olvidas de todo lo demás. Entonces, el flujo creativo son esas experiencias donde te metes tanto que lo demás no importa, que se te pasa el tiempo volando. Es como cuando das clase, yo esto seguro que lo he dicho aquí antes, cuando estás haciendo algo en clase y están todos los niños allí con la paloma que se estaba muriendo claretiana, y allí y toca el timbre y todos dicen, ¿ya? Y ya ese día no comes. Siempre digo, en secundaria te pasa una vez al año, en primaria una vez al mes, y con los pequeñitos una vez a la semana. Pero se genera tal intensidad que los niños, los adolescentes, son capaces de sacar de dentro. Les pasa cuando se ponen en el Facebook y pasan horas y no se acuerdan de comer. Si no va a internet, la nevera está vacía siempre. Por lo menos en mi casa. Entonces, pero como vaya el Facebook, ya no necesitan más. Entonces, cada generación tiene sus lenguajes donde se vuelcan y desconectan del resto. Ahora hablaremos también de urgencia de trascendencia, solo una palabra sobre la necesidad de iniciación. Las personas necesitamos rituales. Yo esto ya lo conté creo que el año pasado aquí, ¿no? Porque los rituales son muy importantes para dar lenguajes a lo que no podemos contar con palabras. Hay muchas cosas en la vida de las personas que es muy difícil de explicar. Los lenguajes del amor, los lenguajes de las relaciones afectivas, de las relaciones sexuales, muchas veces son lenguajes no verbales. Y las relaciones humanas están llenas de ritos. Yo siempre pongo el ejemplo, recordáis la escena del Principito, creo que esto lo vimos también aquí. Siempre cito la escena del zorro, recordáis el diálogo entre el Principito y el zorro. ¿Zorro? Sí. ¿Qué es un ritual? Y el zorro le dice, a ver, todos los días vendré a la misma hora. Cuando se acerque la hora, tu estómago se moverá y tu corazón ansioso esperará que llegue. Y cuando ya no esté, pero llegue la misma hora de la tarde, donde el campo amarillea y el sol se pone, tu corazón se entristecerá y me echarás de menos. Los rituales generan formas de vivir experiencias duras o difíciles de expresar y generan los lazos o los vínculos profundos del ser humano. Yo siempre explico, ya creo que algunos me lo habéis oído, que desayuno siempre en la cama. Esto siempre
Sí, porque mi madre, cuando era pequeñita, nos traía el desayuno, un vaso de leche a la cama. Y para mí, que me quieran mucho, significa desayunar en la cama. Con lo cual, mi marido me trae el desayuno siempre a la cama. Llevo 25 años de casada y él se levanta. Yo tengo que coger el avión de las 6 de la mañana, él se levanta a las 4. Me hace el desayuno y luego se vuelve a acostar. Pero si no desayuno en la cama, no soy persona. Cuando nos enfadamos mucho, épocas duras de bronca, si hago así no está el café, terrible, esto es verídico. Su madre, como buena escocesa, se levantaba y hacía huevos con bacon. Yo no lo quiero dar. El ejemplo me sirve, nunca he encontrado uno mejor, por lo siguiente. Los rituales en sí mismos no son ni buenos ni malos. Quiero decir, a él que yo le lleve el café a la cama no le supone nada, al revés. Lo deja allí y se levanta a hacer 20 cosas. Cada persona bebe rituales que le enseñan a vivir sentimientos profundos y que le dan lenguajes para construir las relaciones. Los adolescentes necesitan esos rituales. Y por nuestro cambio cultural tan rápido, ahora no tenemos tiempo de verlo, se ha producido un resquebrajamiento, una ruptura de los rituales tradicionales de las relaciones de pareja. Y necesitan nuevos rituales. Esto se ve cuando se enamoran, copian la televisión. Se declaran a sus amigas o amigos y reaccionan tal como han visto. ¿Sí? Entonces necesitan, ansian metáforas que les ayuden a vivir lo que no pueden hablar. Esto es fundamental. Y Rachel Kessel dice, una de las formas de estimular la competencia espiritual es ayudarles a construir patrones de ritualización, de iniciación de los momentos más importantes de la vida, los que tienen que ver con las relaciones y con los cambios personales. Bien, vamos a la última parte, que no es muy larga, yo creo que es la más bonita, donde encaja un poco todo lo que hemos ido viendo a lo largo del día. Muchas cosas ya las hemos visto, pero bueno, al hilo de uno de mis relatos favoritos, que es el relato de María Magdalena en el huerto, ¿recordáis, no? Yo a María Magdalena le tengo especial cariño. Los cursos de Biblia es de las figuras más divertidas. Yo creo que esto... ¿A qué se dedicaba? ¿No? ¿Sabéis? ¿A qué se dedicaba? No entiendo. Tradúceme. A la prostitución, ¿sí? ¿Y cómo tenía, cómo era? ¿Cómo tenía el pelo? ¿Largo o corto? Largo. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Por qué lavó los pies? ¿Los pies o la cabeza? Los pies. ¿Con agua o con perfume? Con perfume. El próximo curso de Biblia. Porque no era prostituta. En ningún sitio del Evangelio se dice que María Magdalena era prostituta. Nunca, jamás. No llevaba el pelo largo. María Magdalena no fue la del perfume. Esa fue María de Betania. Mentira todo. Todo mentira. Todo esto son mitos de la cultura popular. Nada de esto sale en el Evangelio. Por eso es una de mis figuras favoritas. Solo en el Evangelio, pero le tenía mucha manía, porque la historia la han escrito los hombres. Esto, lo siento, me han salido casi todos. Pero lo único que el Evangelio dice de María Magdalena, y que tiene peso en la tradición, es que fue la primera que vio a Jesús resucitado. Este es el valor de María Magdalena. En el diálogo, a mí me sirve un poco para el cierre, porque tiene una experiencia humana. Ha perdido un amigo, está muy mal, y el dolor mismo hace que no le reconozca, ¿no? Toda la catequesis que hay tras la resurrección.
¿no? Hay una idea muy importante en la evangelización, y es que la evangelización, el anuncio del Evangelio, siempre es un diálogo. Jesús predica, pero en los encuentros siempre hay un diálogo con la experiencia del ser humano. La experiencia de dolor, las curaciones, los milagros, ¿no? La del cansancio, la de soledad. Toda experiencia de evangelización es un diálogo profundo con el ser humano. Entonces, en forma de diálogo, para terminar, la competencia espiritual y esos 5 aspectos que vamos a ver y que recogen muchas cosas que hemos visto a lo largo del día, son una posibilidad. Y hay una cierta tensión entre la pastoral explícita y cómo usamos esa experiencia para educar en la fe. ¿Qué aspectos, qué experiencias humanas provocamos? Vuelvo al ejemplo de las matemáticas, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias provocamos que sean una oportunidad para hacer un anuncio del Evangelio que resuene de una forma más potente en la vida de los niños y de los adolescentes? Y tenéis a trozos este mapa. Es un mapa mental, otra de las ventanas, los mapas mentales de Tony Buzan, un norteamericano, está un poco tonto, pero los mapas mentales son muy buenos. Él es un poco especial. Pero es una estrategia de hacer visible el pensamiento muy útil. Es de las que más usamos en innovación en las escuelas. Normalmente empezamos siempre con los profesores con aprendizaje cooperativo de Johnson y mapas mentales de Tony Buzan. Tiene una web donde todo lo explica muy bien. Esto es un mapa mental de la competencia espiritual. En vez de un esquema, ¿no? Vamos a ir a trozos. Primer aspecto del que ya he hablado cuando hablaba de la suegra, las tenéis a trozos fotocopiados. El primer rasgo es la conciencia del mundo interior. De este ya he hablado. ¿Cómo estimulamos en los niños? Hacer conciencia consciente. Verbalizar tiene 5 partes. Narrar los procesos interiores. Generar espacios donde los niños puedan contar lo que les pasa. Generar escucha activa. Los círculos de aprendizaje, las fantasías guiadas, son estrategias donde los niños sacan. Hay niños con mucha facilidad que hablan todo el tiempo, que tenemos varios hijos, pues lo mismo. Hay algunos que te cuentan todo, desde que han entrado a clase, lo que les ha pasado, lo que ha dicho la profesora, y hay otros que no les sacas el sí, no, quizás. Sí, no, quizás. ¿Pero qué has hecho? Pues no sé. Pero hombre, ¿te han preguntado? Sí. ¿Pero qué te han preguntado? No sé. ¿Pero te lo has sabido? Sí. Y no sabes, ¿no? Entonces, estimula en los niños los procesos de narración. Con algunos es más fácil, con otros menos. Pero acordaros todo el discurso del día, de la memoria, de la mente, ¿no? Entonces, este rasgo de la competencia espiritual se trata de generar estrategias y momentos donde sean capaces de verbalizar, puesto ahí lo profundo. He nombrado el concepto de voz interior. Esta vocecita hay que plasmarla. Hay que hacer que los niños verbalicen para que construyan y consoliden los procesos de significado. Depende de quién escucha. ¿Habéis oído a vuestros hijos hablar con los amigos? Parecen otros. Como si no tuvieran nada que ver. O a veces cuando los padres vienen a verte y te cuentan de su hijo. Es estupendo, maravilloso, ordenado, cariñoso, inteligente, abierto, motivado. Y tú dices, ¿me he equivocado de niño o de padres? O sea, no podemos hablar de niños. Entonces, esto es cierto que cada vez se estimula menos el realismo personal. Entonces, los niños construyen los discursos dependiendo de quién está delante y cómo los miras. Entonces, esto es una de las cosas más importantes a estimular. He hablado de la visión de futuro, ¿no? Y de lo importante que es hacer que los niños se imaginen en el futuro, anticipen el futuro, sean capaces de visualizar qué pasará si.
el futuro sobre ellos mismos. ¿Qué quieres ser de mayor? Pues esto lo hemos hablado una vez, ¿no? Y ¿qué te dicen? Pues rico, famoso, sexualmente muy activo, sobre todo ellos, y luego ya cuando se cansen, pues ya una morena para toda la vida. Bueno, para toda la vida, mientras dure el amor, te dicen ahora, mientras dure el amor. Entonces, viejos, enfermos, todo esto no quieren, solo quieren, entonces solo se montan. Entonces, es muy importante generar visiones de uno mismo en el futuro, porque eso es lo que genera los patrones de motivación profunda, como los atletas, como cuando hacen deporte, que es muy bueno en esta edad, cuando están haciendo... ¿Por qué? Entrenan, ¿no? O la danza que hacen aquí, ¿no? ¿Cuántas horas lleva cada ejercicio? ¿Y por qué aguantan el tirón? Porque tienen muy claro dónde quieren estar, dónde quieren llegar. Tienen que visualizar la coreografía final. Y eso lleva muchas horas, ¿no? Eso que ocurre en el deporte o en la danza, ¿no? Ocurre en la vida. Entonces, uno entrena qué estilo de persona quiere ser, si es capaz de verse a sí mismo en el futuro. Y esto hay que cultivarlo en los niños. Y hay que conocerse, ¿no? Hay que hacer que afronten su debilidad. Hemos cultivado mucho la autoestima en psicología y hemos abusado un poco de la autoestima. Se quieren tanto que son muy soberbios, muchos de ellos. Entonces, uno tiene que aprender, hay que enseñarles a ser realistas sobre ellos mismos, a ser asertivos con la fortaleza, pero también con las propias debilidades, a ser conscientes de lo que pueden ser, de lo que pueden hacer y de lo que no pueden, de lo que hacen bien y de lo que hacen mal. Yo hablo siempre en este rasgo, cuando éramos pequeñas, por lo menos en mi escuela, yo era teresiana, estudié con las madres, no sé si hay alguien aquí de las teresianas, Santa Teresa de Jesús, sí, que se quería ir a matar moros de pequeña, ahora ya no se puede decir esto, pero quería irse a las cruzadas, ¿no? Y queríamos ser santas, ¿no? Y queríamos comernos el mundo, queríamos ser misioneras y queríamos, ahora ya no tanto, ¿no? Pero esa idea de querer ser mejor, ¿no? Que se cultivó mucho en la transmisión de la fe tradicional, secularizada, es fundamental generar una tensión hacia la perfección. Nuestros adolescentes son muy mediocres en sus aspiraciones. ¿Me explico? Entonces, hay que generar tensión de perfección, deseo de ser diferente, de ser mejor, de ser bueno, de ser el mejor de lo tuyo, pero desde la experiencia humilde de realismo, de aquellas cosas que no pueden o que nunca podré. Y habrá gente que querrá bailar, pero será como yo, una inútil, que me echaron de ballet. A mí me echaron de las clases de ballet, es un trauma infantil. Yo no tengo ningún sentido de la coordinación, ni del ritmo, ni de la música, mucho entusiasmo, pero claro, pegaba muchas patadas y nada. Entonces, uno puede desear y no ser o no servir, ¿no? Y aprender a vivir con las fortalezas y la debilidad. Estos son los rasgos a estimular en la experiencia espiritual. En la transmisión de la fe, esto invita a la experiencia de conversión. Esta mañana cuando hablábamos de la mudanza y decía, hay que cambiar, es como hay que convertirse. A nivel vital, cuando en la transmisión de la fe, en la iniciación cristiana, hablamos de la conversión, hablamos de un cambio de mente. No solo un cambio de comportamiento. Hemos convertido, esto es muy importante, estamos convirtiendo el cristianismo en una forma de ser buenas personas, de comportarse razonablemente bien. Y en nuestros colegios queremos que sean buenos chicos. Y esto no funciona. La conversión no es un cambio superficial de comportamientos, es un cambio de conciencia, es un cambio de mente, es un cambio completo. Y trabajar la conciencia y trabajar la construcción de la identidad personal es una de las puertas para hacer una invitación a la conversión. Hoy supone cambiar la mente, que hemos hablado de esto, cambiar también el corazón, cambiar la forma de sentir, la educación de los sentimientos, aceptarse a uno mismo
y cambiar la conducta. Por eso es fundamental entrenar la voluntad. Hoy no es suficiente saber lo que está bien, porque son muy débiles. Son generaciones cada vez menos recias, como decía Santa Teresa. Y en eso hoy es fundamental entrenar la voluntad, el sentido de sacrificio, el sentido de austeridad. Y son cosas que no son fáciles, porque están muy en contra de la cultura en la que están acostumbrados a vivir. Sin hacer mucha moralina, ¿no? Alguien me decía en el descanso, estábamos hablando, ¿no?, lo complicado que es hoy educar, ¿no? Me decías, qué difícil o qué arriesgado cada vez más es educar, porque no tenemos recetas, no podemos decir lo que está bien y lo que está mal, no hay listas de cosas, sino que necesitamos generar opciones fundamentales, ¿no? Dejar fortalezas, raíces profundas que luego van a llevarles a tomar opciones vitales muy distintas a las nuestras. No sé si arriesgarme a poner el ejemplo más claro, que es el ejemplo de la vida sexual. Hoy ya no les podemos educar para toda la vida. Esto ha desaparecido de su imaginario. Nuestras niñas no tendrán relaciones, o sea, las relaciones sexuales que tendrán no serán con su pareja definitiva, en un 80 y tantos %. Esto lo podéis leer en cualquier estudio de estadísticas juveniles. Se acostarán con alguien con quien no durarán más de un año. Hay que enseñarles a romper, no solo a hacer relaciones, sino a romperlas sin romperse por dentro. Esto es, no sé, espero que me estéis entendiendo, no solo en portugués, sino además me estéis entendiendo en profundidad lo que quiero decir. En la transmisión de la fe hemos educado estereotipos de vida cristiana. Y esto hoy hay que negociarlo. ¿Me explico? Porque nuestras alumnas y nuestros alumnos construirán proyectos vitales muy diferentes a los nuestros. Y hay que distinguir, lo dice la Familiares Consorcio además, hay que distinguir los planos y discernir cuáles son los fundamentos profundos que, a pesar de que sus opciones vitales sean diferentes, incluso contrarias a nuestras creencias, todo no vale. Y hay cosas profundas irrenunciables. Y hay que buscar los irrenunciables. No sé si me explico. Esto es lo que en teología clásica hemos llamado la opción fundamental. Y esto hoy es una urgencia, a la cual a veces los católicos, o algunos católicos, o algunos sectores católicos, le tienen mucho miedo. Es más fácil dar recetas, pero hoy las recetas solo sirven a muy poquitos, que además a los pobres les falta un hervor, no sé cómo decís esto aquí en portugués, pero un poco atontados, ¿no? Quiero decir, no sé si me explico, ¿no? Lo de las ovejitas que decíamos el primer año cuando hablábamos de pastoral, ¿no?, del buen pastor. ¿Recordáis que tenía 100 ovejas? Contaba esa imagen. Y que perdió una. Y dice el Evangelio que el pastor se fue a buscarla, ¿no?, la trajo, y todos imaginamos al resto de ovejitas muy contentas, ¿no?, porque volvió la oveja perdida. Y dice el Evangelio que se hizo una fiesta en el cielo, ¿no? Y yo decía el primer año que ahora la situación pastoral es diferente. Se han escapado 99 ovejas y solo queda una en el redil, ¿no? Y la pobre ovejita está un poco alucinada, porque las otras 99 no quieren que las encuentre nadie. Están estupendamente perdidas. O sea, quiero decir, los hijos de las tinieblas, que decía San Pablo, viven estupendamente. O sea, que nuestra ovejita, que son nuestras buenas alumnas, las 4 o 5, que están en el redil, y que estamos intentando convencerles de lo bien que se está en el redil. La sexualidad cristiana, la familia cristiana, los valores cristianos, el esfuerzo, el trabajo. Claro, la pobre ovejita está agobiada. O sea, es mucho más divertido estar fuera. Me explico, ¿no? Entonces, claro, estas pobres ovejitas que están allí, si se escapan, a ver qué hacemos. Entonces, les intentamos convencer de lo bien que se está en el redil. Y están un poco a medio hacer, ¿no? Quiero decir, no sé si me entendéis, me estoy metiendo en un lío yo sola, pero esta idea es un desafío. Es un desafío sobre todo a la educación moral. Es un desafío a la generosidad, lo he dicho esta mañana al empezar, con la que el Evangelio transforma.
pero rompe con muchas cosas que para nosotros son muy importantes. Sin embargo, todo no vale igual. Y hay que ir un poco a la raíz, ¿no? Hay que ir a lo fundante, ¿no? Hay que educarles para dejar pilares sólidos, pero negociar el que en sus vidas pasen tiempos fuera del redil. Para que, bueno.